Bienvenidos. Y si me pueden subir un poquito en los monitores, mi voz está un poco, pues tengo este té caliente, mi voz está un poco desgastada. Pero bienvenidos a Ciudad en lo Alto. Mi nombre es Elías Recinos, soy uno de los pastores aquí en esta iglesia y es mi privilegio de estar aquí delante de ustedes. ¿Cuántos disfrutaron la palabra de nuestro pastor la semana pasada, verdad? Nuestro pastor, pues el Señor lo usa siempre tremendamente y hoy el Señor lo está usando en Maryland. Así que yo tengo hoy el privilegio de compartir la palabra con este bello lugar. Amén. Y así que, ¿por qué no de una vez abra sus Biblias al libro de Segunda de Corintios, capítulo 13? Hace unos meses yo compartí la palabra que voy a compartir hoy, la compartí con los líderes hace unos meses. No se grabó en vivo, no se grabó, así que mi esposa me dijo en ese entonces y varios líderes que sería un buen mensaje que tengamos en el récord, ¿verdad? Que tengamos por lo muy menos grabado y que el domingo, porque yo creo que sí es algo que todos nosotros podemos aprender y tenerlo como algo que sirva como brújula para nosotros en nuestra relación con Dios. Yo ahorita vengo de la iglesia Los Hebreos, no sé si conocen al pastor Israel Abundis, pero yo de ahí vengo, acabo de predicar allá y vine corriendo, acabo de llegar, y así que el domingo por eso es para el Señor, ¿no? Amén. Y así que segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, si está ahí, ya conmigo, amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, ya conmigo el Hijo, el amor de Dios, ya conmigo el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, diga conmigo Espíritu Santo, sea con vosotros. ¿Por qué no inclines tu rostro ahí donde estás? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana aquí en tu presencia. Te damos gracias por el amor que tú nos das. Te damos gracias porque nos has llamado para este tiempo, a esta temporada y en este lugar. Creemos tanto, Señor, que no es coincidencia, sino que es parte de tu plan divino que hoy estamos acá. Y declaramos, Señor, que hoy será un día donde no solamente honramos a tu Espíritu Santo, sino que hoy ejercemos la fe para recibir de parte tuya el empoderamiento del Espíritu Santo para ir, para servir y para establecer este reino, tu reino, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada hermana que está en este lugar y que la comunión con tu Espíritu Santo vaya con vosotros, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Un aplauso. Corintios fue escrito por el apóstol Pablo. Esta es la segunda carta a la iglesia en Corinth. Y es realmente lo que acabamos de leer ahorita, es lo que se llama una benedicción. Es el cierre de la epístola. Es como el apóstol Pablo termina su carta y entonces estamos leyendo ya las últimas palabras, como decir en conclusión, o me despido con estas palabras. Para los que nunca han visto la Trinidad, preguntas que me han hecho en la iglesia es, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué es la diferencia? ¿Hay distinción? Todos Dios, tres dioses, no un solo Dios. Amén, diga conmigo, un Dios. Solo es un Dios, tres personas, se llama la Trinidad, que también se ve presente en uno de los ejemplos más grandes donde apuntamos a la Trinidad, es el bautismo de cuando Jesús es bautizado por el profeta, el Juan el Bautista, sin voz profética, y la palabra de Dios dice que se abren los cielos y que desciende sobre él como una paloma, el Espíritu de Dios, y se abre los cielos y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, this is my son in whom I am well pleased, ¿verdad? En español creo que dice, este es mi Hijo, tío Hugo, termina la línea. Complacencia es la palabra. Por eso tengo a mi tío aquí también, por cualquier cosa.
Pero eso es la Trinidad, la estamos viendo. Es que mis versículos los tengo todos memorizados en italiano. Y a veces, bueno, los tengo memorizados en inglés. This is my son in whom I am well pleased. Pero es una distinción y es importante reconocer que hay un rol, ¿verdad?, de cada uno. Y el Hijo es el que paga. Jesús es el que muere en la cruz. Jesús somos salvos por medio de la sangre que fue derramada por Él. Y Él es el que vamos a adorar, servir. Pero en la Trinidad, el Espíritu Santo es el que ahorita está con nosotros. El Espíritu Santo es el que ahorita nos está empoderando, pero también es el que está en comunión con cada uno de nosotros. Diga conmigo comunión. O sea, otra palabra también para describir comunión es como decir comunidad. Es para estar en comunidad, es para estar en una relación personal con Dios por medio de su Espíritu Santo. Una de las cosas que yo amo de ser cristiano es de que no servimos a un Dios solamente desde una perspectiva intelectual, no es solamente conocimiento, sino que entendemos que Dios no es un Dios que está lejos, sino que es un Dios que es personal y relacional con cada uno de nosotros. Por eso es que cada uno de ustedes pueden hablar de una relación que cada uno como individuo tiene con Dios, ¿sí o no? Ustedes como individuales tienen su relación personal con el Espíritu Santo. Y entendemos que no solamente es algo que puede ser, sino que en realidad es algo que es por diseño, sino que es algo que Dios quiere para ti y que Dios quiere para mí. Y que un cristianismo que no es relacional y que solo es conocimiento, no es un cristianismo completo. Pablo habla otra vez, se despide y toca y habla de las tres personas. En inglés decimos the personhood, the persons of the Trinity. Y una vez más lo leo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, del amor de Dios, que muchas veces cuando leemos que no, se refiere de Dios, hablando del Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. No el evento con el Espíritu Santo, sino que la comunión. O sea que nuestra conexión con el Espíritu Santo no puede ser limitado a un evento, no puede ser un evento singular, ni siquiera debería ser un evento semanal. Los domingos aquí estamos como iglesia y ahorita acabamos de terminar nuestro tiempo de adoración, de alabanza. ¿Y cuántos sintieron el mover del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y especialmente porque es algo personal. Por eso es que tú puedes haber sentido y te puedes haber conectado con el Espíritu Santo y tu vecino no. ¿Verdad? Por eso es que tú durante la adoración puedes ser de los que lo disfrutan. Para ti, tú eres de los que dices que siga la alabanza, que siga hasta que oscurezca. En cambio, tu vecino es el que dice, no se pase. No es juicio para no estar juzgando a nadie, pero el punto es que a veces hay unos que disfrutan y unos que no. ¿Por qué? Porque hay cada uno tiene una relación diferente con el Espíritu Santo y quizás hay algunos que aún la están empezando a desarrollar y aún no han llegado a un punto donde saben, hey, yo realmente estoy conectado con el Espíritu Santo y tengo esa comunión. Sin embargo, el cristiano que solo vive del domingo es un cristiano que no está viviendo como Dios quiere que ellos vivan. Y eso no es implicar que están en pecado, no estoy diciendo eso, pero es decir que usted no está disfrutando de los beneficios de lo que es ser cristiano, un creyente, un seguidor de Jesús. El Espíritu Santo nos empodera a nosotros como cristianos, vencer el pecado, vivir en santidad, pero también el Espíritu Santo nos empodera a cada uno de nosotros a llevar a cabo la tarea que le toca a la iglesia. Y nuestro pastor, algo que dice mucho, que es parte de la cultura aquí en Ciudad en lo Alto, incluso hasta hemos escrito todo un álbum y canción acerca de este concepto, es que, diga conmigo, yo soy la iglesia. ¿Verdad? Usted es la iglesia, no es el edificio, no es, en inglés decimos brick and mortar, no es el cemento, los ladrillos que constituyen una iglesia, sino que es
la gente, los que ponen su fe en Jesús. En ese momento usted viene y forma parte de la familia de Dios y lo que Jesús vino a establecer, la iglesia. Por eso es que la misión, el mandato que Jesús da de ir y hacer discípulos no es un mandato que se le da y a ustedes pastores ir y hacer discípulos. O a ustedes apóstoles, aunque les está hablando a apóstoles, pero Él está hablando de que todo aquel que se llame su discípulo tiene la tarea de ir y formar parte del reino, la expansión del reino y de formar esos discípulos. Pero esto no se puede al menos que estemos empoderados por el Espíritu Santo. Y ser empoderados por el Espíritu Santo es también caminar con el Espíritu Santo. Es un estilo de vida, no un momento, no un evento. No es cuando el profeta estuvo aquí y ahora que se fue, el Espíritu Santo se fue con él. ¿Verdad? No. Y lo bueno es que en esta iglesia yo sé que entendemos eso, que siempre ha sido nuestra cultura, pero es decir que cada uno de nosotros tenemos el beneficio, el privilegio, pero también el deber de caminar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted está aquí en este lugar y se pregunta hoy, no sé si yo he sentido el Espíritu Santo, yo no sé si yo soy de los que aún tienen el Espíritu Santo, les quiero contar a ustedes de la vez que yo hice una pregunta a mi papá. Hay un concepto en teología, que teología es simplemente el estudio de Dios, un estudio sistemático de las Escrituras mientras estudiamos a Dios, interpretación, pero es un principio divino, y el principio divino es este. Diga conmigo, regeneración. En teología, regeneration, en teología es el término que se usa, pero está describiendo algo bíblico, un principio bíblico, que es que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, si usted cree en Jesús, diga amén. Si Jesús es su Señor, diga amén. Entonces, si usted cree en Jesús, tiene su fe en Jesús, usted entra parte de los que son salvos, pero también usted ya es evidencia que el Espíritu Santo está obrando en usted. Y lo voy a explicar un poco más. Cuando yo era un niño en la escuela dominical, mi papá ya había establecido la escuela dominical en Ciudad en Lo Alto y eran sin mucho unos 7 niños, me acuerdo. Incluso entre ellos muchos aún les tengo mucho cariño ya de adulto. Y yo me acuerdo que el tema de ese día era el Espíritu Santo. ¿Tienes tú el Espíritu Santo? Hablaba la maestra. ¿Cuántos de ustedes niños? Yo en este tiempo tenía como 10 años. Teníamos como quizás 4 años de haber empezado la iglesia. Y dice, ¿cuántos de ustedes niños tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes niños en algún momento han sentido el Espíritu Santo? Todos los niños levantaron la mano. Algunos con más convicción que otros. Pero yo quise buscar entre mis memorias el evento donde yo experimenté el Espíritu Santo. No lo encontraba. Le preguntaba yo, no sé, y mi pregunta honesta era, no sé si yo tengo el Espíritu Santo, pero sí sé que lo quiero. Pero aún no sé si lo he experimentado, si lo he sentido, si lo tengo. Entonces yo no levanté la mano. Cuando la maestra voltea y mira que todos los niños tienen la mano alzada, me mira a mí con la mano abajo y dice, se asusta, porque no solamente soy el único que no levantó la mano, pero también soy el hijo del pastor. Se supone que el hijo del pastor es el que más comunidad con el Espíritu Santo debe tener, porque el Espíritu Santo está en su hogar y con su papá y con su mamá. Sin embargo, yo en ese momento, siendo un niño honesto, diga conmigo, por lo menos fue honesto, no como algunos, nada, son bromas. No sabía si decir sí o no, pero en las dudas no levanté la mano.
y ya me asustó a mí. O sea, más, en vez de inyectarme fe, me inyectó temor. Porque ahora sentía yo, algo mal debe estar en mí. Si todos los otros niños han recibido el Espíritu Santo, sienten el Espíritu Santo, tienen alguna experiencia con Él, sin embargo, yo solo el deseo de tener al Espíritu Santo, pero nunca puedo decir que lo he sentido. Y entonces me fui y me acuerdo que no, ¿y sabe con qué me despidió? Me dijo, cuando llegues a tu casa, habla con tu papá. Peor, o sea, ¿qué peor en ese momento? Entonces dije yo, bueno, voy a hablar con mi papá. Y nos fuimos a la casa y después de haber cenado o algo, le saqué el tema a mi papá y le dije, papá, te tengo que contar algo. Esto y esto y esto pasó en la escuela dominical hoy. Y yo nunca he sentido el Espíritu Santo. La maestra se asustó y dijo que debería hablar contigo. Es como que ella decía, el problema que lo resuelva tu papá, ¿verdad? Y mi papá es chiquito pero bravo. ¿Cuántos lo conocen? Y mi papá, yo en ese momento pude ver su rostro que se puso un poco bravo. ¿Cómo te dijo? Ok. Pero después me dijo, mira, Elías, ¿tú deseas al Espíritu Santo? Y dije, sí. ¿Tú quieres recibir el Espíritu Santo? Y dije, sí, el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Porque tú, el simple hecho de que deseas el Espíritu Santo es que Dios ya está trabajando en tu vida. Tú no puedes ni desear a Dios sin su ayuda. Entonces, yo quiero decirte a ti en este momento que si tú deseas al Espíritu Santo, quizás tú no tienes el testimonio de la par que todos los domingos es de los más sensibles que caen y son llenos y lo manifiestan de diferentes formas, pero tú solo el deseo tienes. Quiero que hoy agarres un poco de ánimo y que sepas que Dios ya está obrando en tu vida. Come on, somebody. Eso es causa de gozo. Si tú viniste a la iglesia hoy y dijiste, ¿será que Dios quiere usarme? ¿Será que Dios aún me da a mí una oportunidad? Quiero que sepas que fue el mismo Dios el que te trajo a este lugar esta tarde. Entonces, ¿qué es regeneración? Regeneración es que es el mismo Espíritu Santo que prepara nuestros corazones para responder a la iniciativa de Dios. Porque todo lo que somos nosotros somos una respuesta. Diga conmigo, respuesta. Somos una respuesta a la iniciativa de Dios. Él fue el que inició todo. Él fue el que inició la relación contigo. Incluso la palabra de Dios dice que amamos a Dios porque Él primero a nosotros nos amó. O sea que hasta el amor que yo le tengo a Dios es simplemente una respuesta a la iniciativa de amor que empezó con Él. Entonces, para ser un cristiano que camina conforme al diseño de Dios y el propósito de Dios, es un cristiano que camina en comunidad, en comunión con el Espíritu Santo. No es solamente llegar un domingo y emocionarnos y recibir fe para recibir promesas, sino que también es tener fe, que no solamente tenemos a un Dios de promesas, sino que también a un Dios de procesos. Y los procesos no ocurren los domingos, amado hermano y amada hermana. Los procesos ocurren de lunes a sábado. ¿Me entienden? Los procesos es cuando tú y tu esposa están argumentando y, como dicen en Guatemala, se quieren agarrar del buche. Pero deciden ejercer dominio propio, o aún quizás fallan, pero se piden perdón y trabajan el matrimonio y siguen adelante. El proceso no es el domingo cuando te sientes increíble aquí adorando a la par de tu amado hermano y tu amada hermana, que hasta te inspiran y te impactan en cómo ellos adoran a Dios. No, el proceso ocurre cuando el lunes te despiertas y te despiertas a malas noticias y te despiertas a quizás hasta un maltrato en el trabajo. No sé si le ha pasado a alguien que sales de la iglesia un domingo feliz y el lunes llegas a trabajar y alguien te maltrata.
Yo me acuerdo que una vez alguien se quiso pelear conmigo por tocarle la puerta. Y dije yo, Señor, la venganza es tuya. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces si solo nos enfocamos en las promesas, estamos perdiendo de vista que es el mismo proceso que nos prepara para sostener la promesa cuando llegue. Pero esto no se puede al menos que estamos caminando en comunión con el Espíritu Santo. Tiene que ser un diario vivir, un estilo de vida. Entonces les quiero leer el pasaje clave de la tarde. Vámonos a Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 9. En 10 minutos, si puedes subir de la música para que me mantenga yo en tiempo. Y ahorita vamos a ver una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Son varias visiones que en realidad inicia desde el capítulo 40 de Ezequiel. Pero aquí en el capítulo 47, de versículo 1 a 9, vamos a ir, si nos da tiempo, hasta el versículo 10. Si no, nos quedamos en el versículo 9, pero es una visión que tiene el profeta en donde él ve que hay un río que fluye desde el templo hacia el oriente. Y los que han estudiado, teólogos que han estudiado, scholars, académicos de la Biblia, de las Escrituras, que han estudiado este pasaje, entienden que hay varias interpretaciones, pero las dos interpretaciones más principales de esta visión son lo siguiente. Primero, que esta es una imagen del Evangelio y de lo que el Evangelio iba a llegar a ser después de que llegue el Mesías y establezca la iglesia, o sea, el Evangelio, el reino y la sanidad que traería este Evangelio, restauración hacia nosotros con Dios, que traería este Evangelio y este reino aún después de estar siendo establecido. Pero lo otro es que es también una imagen hermosa, y esto es lo que me voy a enfocar hoy, una imagen hermosa de lo que es la presencia de Dios, de lo que es estar en comunión con el Espíritu Santo. Y entonces leemos desde el versículo 1, si están ahí pueden decir amén. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo, los tobillos. Es el río, este río, imagen de la presencia de Dios, el río de Dios. Y dice que en la visión él se para en el río, pero solamente hasta donde llegan los tobillos. Y después sigue, versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, rodillas. Ok. Entonces el primer paso, la primera parte de la visión es que mira que este río que sale del templo hacia el oriente, y él entra, pero al principio solo entra, la profundidad que él experimenta es solamente hasta los tobillos. Después eventualmente profundiza y llega las aguas hasta sus rodillas. Diga conmigo, niveles. Si usted cree en Jesús, diga conmigo, si hay alguien aquí que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, diga conmigo amén. Entonces la mayoría de esta iglesia ya tiene el Espíritu Santo. Entonces, nosotros a los que tenemos a Jesús, ya ponemos nuestra fe en Jesús, ya nacimos de nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que me refería cuando hablaba que aún antes de tomar ese paso de poder responder, el Espíritu Santo ya empezaba
obrar en uno, pero cuando uno ya puso su fe en Jesús, ya es salvo y nació de nuevo, hoy sí ya tiene el Espíritu Santo con uno. Y así que no dudes eso. Pero es muy posible que ahorita tu comunidad con el Espíritu Santo, el nivel de intimidad, de relación con el Espíritu Santo, solo hasta tus tobillos. Ankles, just to your ankles. Y hay niveles, y quizás en la iglesia tú ves a personas que durante la adoración, o tus líderes, o diferentes personas que tienen una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Han entrado a la presencia de Dios de una forma más intencional y más profunda. Ustedes sabían que hay siervos de Dios que han ido a aguas más profundas con Dios. Eso existe. Dios nos ama a todos igual, sí, amén. Nos entregó a nosotros la misma oportunidad, amén. Pero la respuesta nuestra muchas veces es diferente. Por eso es que alguien puede predicar en un mensaje, y a mí me pasa, porque yo le mandé una vez una foto a Isaac, que pase lo que pase, y los que predican, ¿cuántos aquí predican? Amén. Tu mejor mensaje, la prédica más ungida que has dado, y aún va a haber alguno sentado así. ¿Sí o no? Que todos recibiendo y toda la gloria de Dios, pero no importa si fueres T.D. Jakes, que siempre hay alguno que no le impresiona nada. ¿Verdad? Y es porque sí hay diferentes niveles de cómo respondemos, que al final es la respuesta del individuo, ¿sí o no? Cada uno de nosotros siempre tenemos, y la belleza del Evangelio es que no es impuesta, sino que es una decisión que te pertenece a ti, decidir si vas a recibir o no lo que Dios tiene para ti. Yo quiero decirte que Dios tiene mucho para ti esta tarde. Dios tiene mucho para ti, para tu hogar y para tu matrimonio. Pero quizás hasta este momento tú solo has experimentado comunión con el Espíritu Santo hasta tus tobillos. Y es tiempo de que empieces a tomar un paso hacia adelante. Quizás es tiempo que tú profundices tu relación con el Espíritu Santo y permítete entrar hasta aguas más profundas, hasta la rodilla. Pero ¿saben lo que significa o lo que simboliza la profundidad de las rodillas? ¿Cuántos aquí son de países donde hay ríos hermosos? Amén. Ya después vamos a debatir quién tiene los ríos mejores, ¿no? Pero cada uno de ustedes han visto los ríos preciosos, aguas claras, y hay, dependiendo en dónde en el río usted se encuentra, hay profundidades diferentes y hay intensidad diferente, ¿sí o no? Y cuando la agua es shallow, ¿cómo se dice? Cuando no es profundo, baja. Cuando el agua es baja, usted de todos modos solo hasta los tobillos puede entrar. Pero cuando hay un río lo suficientemente profundo donde llegan hasta sus rodillas y el río se está moviendo, no sé si le ha pasado a usted, pero que usted se mete en el río hasta las rodillas y ahora el río lo está empujando un poco, ¿sí o no? Y usted anda así, pero anda un poco así. Cuidado, cuidado, dice, aguas, dependiendo si es de México, ¿eh? Aguas. Y se agarra así, porque el río ahora está a sus rodillas y lo mueve, pero sin embargo, si el nivel de agua solo está a sus rodillas, usted todavía retiene un poco de control, ¿sí o no? Y en este lugar hay aquellos que han llegado a profundidades con Dios, donde han llegado solo a sus tobillos, solo han empezado a tocar lo que es el poder del Espíritu Santo, solo han empezado a experimentar, solo muy poco, quizás es solo tu salvación lo que has vivido hasta este momento, y estás hasta los tobillos, pero hay otros que ya fueron ya más profundo. Y los domingos entran a la presencia de Dios y entran más profundo, pero todavía retienen un poco de control. Como el que quiere recibir, pero todavía agarra compostura. Como una vez alguien oró por mí y como no me caía decía, no resista, brother, no resista. ¿Me explico? O sea, todavía hay un poco de compostura. Es hasta las rodillas. Yo les voy a contar, porque ya me pusieron la luz. Yo sí, ya casi estoy conclusion. Pero
Yo fui a un evento que se llamaba Legendarios hace como 10 años, casi 10 años. Y cuando me fui a este evento en Legendarios, es un evento donde en realidad te llevan a todos los hombres, son como 60 hombres. ¿Habrán algunos legendarios por acá? ¿Dónde están? Una vez más, ¿legendarios? Sí hay acá, ¿eh? ¿Qué es esto? Los legendarios son una organización que lleva a cristianos, hombres cristianos, y los lleva a la jungla, dependiendo en qué país, desde Guate, Suramérica, hasta ahora ya también en los Estados Unidos, y te llevan a una excursión en donde te entregan todo lo que vas a usar el mismo día, y el punto es llevarte a tu límite hasta que quieras y estoy hablando de tu límite físico, hasta donde quieras de rendirte, y después de que llegas a ese punto te empujan un poco más. Y de eso se trata. Yo fui hace como 10 años y yo me acuerdo que en nuestro grupo había un suizo, o sea, del país Suiza. Es Suecia es Sweden, ¿no? Suiza es Switzerland, era es suizo. Y este suizo tenía el español aún peor que yo. Me estoy cansado, decía. Pero me acuerdo que estábamos en nuestra excursión, era como el segundo día, y como que había llovido el fin de semana, y entonces estábamos siempre cruzando los ríos, pero el primer día solo estábamos caminando en el río hasta los tobillos, y la incomodidad ahí era que los pies los tenías mojados, y que pasabas horas con tus pies en el río mojados. Pero el segundo día llegamos a una parte de la jungla donde el río fluía más intenso y más profundo. En una de esas él está cruzando, o estábamos cruzando, cuando de repente se escucha este ruido. Alguien se cayó al río. Y todos volteamos a ver. Y cuando yo me di cuenta, vi que el suizo ya no andaba con nosotros, sino que andaba en el río. Y tenía con él su mochila. Y como su español no es muy bueno, solo lograba decir: ¡me voy! ¡me voy! El río se lo estaba llevando. Y como habían un montón de chapines ahí, decían: agárrenlo muchachos, agárrenlo muchachos, ayúdenlo. Y nunca se me va a olvidar porque era un momento serio y pero se me salió la risa porque decía: me voy. Y quiero leer esto, versículo 5. Versículo 5 dice: midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Pero ¿sabe qué? No leí la segunda parte del versículo 4. Quiero regresar al versículo 4 y leer esto, porque así se llama el mensaje. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo: hasta los lomos. Hasta los lomos. Ok, entonces él habla de 3 diferentes pasos, incluso al 5 va hasta aún más allá. Pero dice: primero a los tobillos entró el río, y aquí hay gente que ahorita han entrado con Dios, pero solo hasta los tobillos. Y hay otros que ya entraron hasta las rodillas, pero hay otro nivel más allá. Hay aguas más profundas aún, de la cual Dios te está llamando hoy que vivas y experimentes. Y la palabra de Dios dice que hasta los lomos entró. La versión en inglés dice waist deep, o sea que hasta la cintura. Y la primera vez que yo estudié esto, siempre en mi mente lo visual era hasta la cintura. Y después yo hablándolo con mi esposa, preparándolo ese lunes que lo enseñé, decía: aquí dice lomos, ¿por qué no dice cintura? Y ella dice: no, es que en español lomos es hasta como por acá, la espalda, ¿no? Ok, no sé si a usted le ha tocado entrar a un río hasta las rodillas, que ya es fuerte, pero cuando usted se entra a un río hasta los lomos, usted es como ese suizo que dice: me voy. Y quiero que usted sepa esta tarde
que hay una gran diferencia de vivir con Dios y comunión con el Espíritu Santo y todavía ser el que tiene control, versus ser la persona que dice: yo no quiero estar en control de mi vida, yo quiero que el Espíritu me lleve a donde el Espíritu me quiere llevar. Habrá alguien en este lugar que hoy quiere decir: estoy listo a entrar a aguas más profundas, hasta los lomos. Yo no quiero ser el que dirige mi vida, yo quiero que sea el Espíritu Santo. Y esta iglesia, les voy a decir, amado hermano y amada hermana, ¿por qué no te pones de pie? Esta iglesia es una iglesia que fue fundada con un mover del Espíritu Santo, y es una iglesia que siempre se va a mover con una hambre por el Espíritu Santo. Pero es tu decisión hoy. ¿A dónde quieres estar en este río? Cuando lees más adelante en los pasajes, dice que este río eventualmente produce, él miraba que habían peces y vida. Y la palabra de Dios dice que no solamente había vida, pero había sanidad en ese río. Y los que conocen de geografía entienden que desde Jerusalén hacia el oriente estaba el mar Muerto. Y el mar Muerto era un mar muerto. Yo conmigo, muerto. Este mar estaba muerto, pero la palabra dice que estas aguas que llegaban hacia ese mar, eventualmente empezaban a sanar esas aguas y empezaba a haber vida, de tal forma que después en el versículo 10 dice que hasta llegaban pescadores para venir a pescar de la abundancia de vida que había en ese lugar. Yo quiero que sepas, si tú estás aquí, ¿por qué no levantas tus manos? Quiero que sepas, si tú estás en ese lugar, que no te enfoques en buscar la solución, enfócate en buscar la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, en el río de Dios encontramos sanidad, en el río de Dios encontramos vida. Y hay alguien en este lugar que ha estado luchando, pues quiero que sepas que es el momento adecuado, el momento perfecto para un milagro de Dios, un milagro del Espíritu Santo, que donde lo que estaba muerto hoy empieza a revivir, lo que estaba destruido hoy empieza a ser restaurado. En el nombre de Jesús habrá alguien hoy en este lugar que está listo a entrar a aguas más profundas. Yo ya me cansé de estar en la orilla, yo ya me cansé de entrar solo a mis rodillas. No, yo quiero, Señor, que tú seas el que dirija mi vida, el que dirija mi matrimonio, el que dirija como yo guío a mis hijos. En el nombre de Jesús, ¿por qué no empiezas a adorar? Entra en la presencia de Dios. Adora, adora, adora. Adora. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que estas aguas del Espíritu empieza a restaurar tu matrimonio. Lo que el enemigo quiso destruir, lo que el enemigo quiso derribar, oh, el Señor lo usa para su gloria. El Señor lo usa para su gloria. Hay algo nuevo que el Señor está por hacer. Déjate ir por el río. Déjate ir. Suelta el control. Nunca lo tuviste. Descansa en las manos de tu Dios. Rinde tu afán. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora. Hay un rompimiento en este lugar. Hay un rompimiento en este lugar. Aunque mis ojos no ven, yo no camino por vista, sino por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Alguien reciba su milagro hoy. Alguien reciba su medida de gloria. El Espíritu Santo está en este lugar. Es un trato personal. Es entre tú y Dios, entre tú y tu Creador. Que la comunión